Las luces de Navidad fuera del café parpadeaban suavemente contra las ventanas empañadas por el frío, como si intentaran alcanzar al hombre sentado solo en el rincón del fondo. Antes de comenzar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora acomódate, respira hondo y absorbe cada detalle, porque lo que sucede a continuación se quedará contigo para siempre. Adrián Montalvo, un multimillonario conocido por moldear mercados con una sola decisión, estaba encorvado sobre una taza de chocolate caliente intacta. No se parecía en nada al líder confiado que el mundo admiraba. Esa noche, en Nochebuena, parecía un hombre que había olvidado cómo sonreír. Su abrigo de cachemira descansaba a su lado, sus guantes intactos, su mirada fija en el asiento vacío al otro lado de la mesa, el asiento que deseaba que no estuviera vacío. 2 años. Era el tiempo que había pasado desde que se alejó de la única mujer que realmente entendía su corazón silencioso. Se dijo a sí mismo que era por su bien, dejarla perseguir sus sueños sin el peso de su mundo atado a ella. Pero cada Navidad desde entonces terminaba aquí, en este mismo café en las Ramblas de Barcelona, castigándose con recuerdos que se negaban a desaparecer. El Café del Somnis siempre había sido su lugar, un refugio escondido entre las calles concurridas del barrio Gothic, donde los turistas rara vez entraban y donde el aroma a canela y chocolate se mezclaba con el olor a libros antiguos de la librería de al lado. Había algo atemporal en ese lugar, como si las paredes guardaran secretos de amores perdidos y encontrados. Adrián pasó los dedos por el borde de la taza, recordando cómo ella solía reírse cuando él insistía en pedir el chocolate más amargo del menú. «Tú y tu necesidad de sufrir hasta en las pequeñas cosas», decía ella, con esa sonrisa que iluminaba hasta sus días más oscuros. Pero él nunca logró explicar que no era sufrimiento. Era solo la única forma que conocía de sentir algo real en medio del mundo artificial de negocios y apariencias en el que vivía. El reloj en la pared marcaba las 8 de la noche. Afuera, las calles se llenaban de familias caminando hacia la catedral para la misa de Navidad. Niños corrían con gorros de Papá Noel. Parejas tomadas de la mano admiraban las decoraciones elaboradas que colgaban de los balcones de hierro forjado. Barcelona en diciembre tenía una magia particular, una mezcla de tradición catalana con el fervor navideño que transformaba hasta los callejones más estrechos en galerías de luz y esperanza. Pero para Adrián, la magia había muerto hacía 2 años. Tomó un sorbo del chocolate, ahora tibio, e hizo una mueca. Estaba a punto de levantarse e irse cuando la puerta del café se abrió. Una ráfaga de aire helado invadió el espacio acogedor, seguida por una voz que él había memorizado hasta su última nota. Una risa suave, cálida, familiar, imposible de confundir. «Con cuidado, cariño. No empujes la puerta con tanta fuerza». El corazón de Adrián dio un vuelco. Por un segundo pensó haberlo imaginado, hasta que lo escuchó de nuevo. Despacio, con miedo de esperar demasiado, levantó la vista y se congeló. Allí, de pie bajo el brillo suave de las luces de Navidad, estaba su ex, Lucía Romero, sosteniendo la mano de una niña con rizos castaños oscuros y ojos grises brillantes que parecían extrañamente familiares. Y en ese momento, el mundo a su alrededor dejó de moverse. Adrián no podía apartar la mirada. Era como si el universo hubiera arrancado el aire directamente de su pecho y lo hubiera reemplado con 1000 preguntas que no estaba preparado para enfrentar. La niña se aferraba al abrigo de Lucía con una mano, mientras sostenía un pequeño conejo de peluche con estampado de copos de nieve con la otra. Pero no era el juguete lo que hacía que su pulso se acelerara. Eran sus ojos, grises, brillantes, curiosos. Los mismos ojos que él veía en el espejo todos los días de su vida. Adrián sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Aquellos ojos no eran solo parecidos a los suyos, eran idénticos. El mismo tono gris tormenta, con pequeñas manchas doradas cerca de la pupila. La misma forma almendrada, ligeramente inclinada en los bordes. Incluso la manera en que parpadeaba, despacio y pensativa, era como observar un reflejo de sí mismo en miniatura. Antes de que pudiera decidir si quedarse o huir,
Lucía guió a la niña hacia el mostrador, completamente ajena al hombre que la observaba con la intensidad de quien presencia un milagro que no cree merecer. La niña tiró de la manga de Lucía, balbuceando suavemente con un acento catalán adorable: «Mama, beguda calenta». Su vocecita hizo que algo dentro de Adrián se moviera, una emoción que aún no podía nombrar, pero no podía ignorar. La barista la saludó calurosamente, conversando mientras Lucía pedía un pequeño chocolate caliente para la niña y un café con leche para ella. El corazón de Adrián latía fuerte, cada latido más alto que el anterior, cada respiración más corta. Él observó cada detalle, la forma en que Lucía sostenía la cartera con dedos temblorosos, como si también sintiera algo en el aire, la forma en que la niña miraba las galletas de polvorón en la vitrina con ojos muy abiertos de admiración, la manera en que Lucía tocaba el cabello de la niña con tanto amor que hacía que le doliera el pecho. Justo cuando Lucía alcanzaba su bolso, la niña soltó el conejo de peluche, y éste cayó de su mano, rebotando una vez antes de rodar por el suelo de madera, deteniéndose directamente al lado del zapato lustrado de Adrián. La niña jadeó suavemente. «El meu conillet». Era una petición tan simple, pero lo cortó más profundamente que cualquier confrontación en una sala de juntas jamás lo había hecho. Adrián se encontró levantándose, sin pensar, sin dudar, simplemente moviéndose hacia el juguete caído, como si fuera atraído por algo más allá de la lógica. Cuando se agachó y lo recogió, la niña se giró hacia él. Sus ojos se encontraron, y por una fracción de segundo, algo no dicho pasó entre ellos. Algo que parecía demasiado grande, demasiado real, demasiado aterrador para etiquetar. «Mamá, él l'ha trobat», susurró ella, su dedito apuntando directamente hacia él. Lucía se dio la vuelta, y cuando su mirada chocó con la de Adrián, todo su cuerpo se quedó inmóvil, su respiración conteniéndose tal como la de él lo había hecho momentos antes. El shock recorrió su rostro, seguido de incredulidad, luego una ola de emoción que ella enmascaró rápidamente, pero no lo suficientemente rápido para que él no lo notara. «Adrián», susurró ella, como si decir su nombre pudiera romper el momento o confirmar una verdad para la cual no estaba preparada. Él abrió la boca para hablar, pero la niña tiró de la mano de Lucía nuevamente, sus ojos nunca dejando los de Adrián, como si ella ya supiera algo que los adultos tenían demasiado miedo de admitir. Y con aquella voz minúscula e inocente, ella hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Quién es él, mamá?» Lucía se congeló como si la pregunta de la niña la hubiera clavado al suelo. Adrián podía ver su pulso palpitando en su cuello, la manera en que sus dedos se apretaban protectoramente en el hombro de la niña. Ella no había esperado esta colisión entre pasado y presente. Él tampoco, pero la mirada en sus ojos le decía que ella lo temía más que él. El café a su alrededor continuaba con su vida normal. El barista preparaba bebidas, una pareja reía cerca de la ventana. La música navideña sonaba suavemente de fondo. El cant dels ocells fluía por los altavoces, aquella canción catalana melancólica que siempre hacía llorar a Lucía. Pero para Adrián y Lucía, el mundo se había reducido a este momento, esta niña, estas preguntas imposibles. Adrián extendió gentilmente el conejo de peluche. Su mano estaba firme, aunque su corazón temblaba dentro de él. «Ella dejó caer esto», dijo suavemente, su voz sonando desconocida, como si otra persona estuviera hablando a través de él, alguien más valiente. Lucía aceptó el juguete con un asentimiento cuidadoso, sus labios separándose como si quisiera hablar, pero no pudiera decidir cuál debería ser la primera palabra. La niña apretó su conejo con fuerza, luego miró de vuelta a Adrián, con la curiosidad abierta de una niña que siente conexiones que los adultos intentan esconder. «Deberíamos sentarnos un momento», murmuró finalmente Lucía, aunque su tono sugería que no estaba segura de si debía correr o quedarse. Ella guió a la niña, su hija, hacia una mesa pequeña cerca de la ventana que daba a un callejón estrecho decorado con luces doradas. Adrián la siguió a una distancia cautelosa, sin saber si estaba invadiendo o siendo silenciosamente invitado. Cuando llegaron a la mesa, Lucía levantó a la niña en una silla, alisando sus rizos con manos temblorosas.
Las manos que Adrián solía besar, las mismas que dibujaban patrones abstractos en su pecho cuando no podían dormir, conversando sobre sueños y miedos hasta el amanecer. Adrián se quedó allí, con miedo de respirar mal y romper este momento frágil. Notó detalles que su mente de empresario registraba automáticamente. El abrigo rojo de la niña era de buena calidad pero no nuevo. El conejo de peluche estaba muy amado y remendado en un lugar. Sus zapatos tenían pequeños rasguños de mucho uso. Lucía siempre había sido práctica, nunca gastando dinero innecesariamente, incluso cuando él le ofrecía todo. La niña lo miró nuevamente. «Mamá, es amable», anunció ella, su voz segura, inocente, completamente ajena al hecho de que sus palabras lo sacudían más profundamente que cualquier negocio jamás lo había hecho. Adrián forzó una sonrisa gentil, sintiendo lágrimas ardiendo en las esquinas de sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, su voz apenas un susurro. La niña presionó su conejo contra la mejilla, sus ojos grises brillando con orgullo infantil. «Ariadna, pero mama em diu Ari». El nombre lo golpeó como un golpe suave pero profundo. Ariadna, el nombre de la princesa mitológica que guió a Teseo fuera del laberinto. Un nombre lleno de significado, de fuerza, de esperanza. Exactamente el tipo de nombre que Lucía elegiría. Él miró a Lucía, esperando que ella explicara algo, cualquier cosa. Pero sus ojos se desviaron, fijos en el vapor subiendo de su taza intacta. «Ariadna», repitió suavemente, el nombre instalándose en él como un recuerdo que nunca tuvo. Ariadna rió, luego se inclinó hacia adelante, señalando su cara con pequeña confianza. «Els teus ulls son iguals». El mundo se inclinó. Lucía se quedó inmóvil, sus hombros poniéndose rígidos como preparándose para el impacto. Adrián tocó su propio pecho, aturdido por el peso de sus palabras. «¿Iguales a los tuyos?», le preguntó a Ariadna gentilmente, aunque ya sabía la respuesta. Ya sentía la verdad quemando en su pecho. Ella asintió orgullosamente. «Mama diu que els meus ulls son especials». El silencio se expandió entre los tres, pesado, trémulo, innegable. Las luces de Navidad se reflejaban en las ventanas, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre sus rostros. Afuera, campanas de iglesia comenzaron a sonar, llamando a los fieles a misa. Pero dentro del café, el tiempo se había detenido. Adrián tragó con dificultad, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso. Sus años de entrenamiento en negociaciones, de mantener la calma bajo presión, de esconder emociones detrás de una máscara profesional, todo eso se derrumbó ante esta revelación. «Lucía», comenzó cuidadosamente, su voz ronca de emoción contenida. «¿Por qué no me contaste que tenías una hija?». Los ojos de ella se alzaron lentamente, encontrándolos de él con una mezcla de tristeza, coraje y algo frágil debajo de ambos. Porque ella sabía la pregunta que él realmente quería hacer. Porque ella sabía que este momento ya no era evitable. Porque ella sabía que él ya sospechaba la verdad. Y cuando finalmente habló, su voz cargaba el peso de cada noche sin dormir, cada miedo, cada elección que había hecho sola, cada lágrima derramada en silencio. «No va a ser tan sencillo, Adrián». No fue tan sencillo, Adrián, pero sus manos temblorosas y la niña con sus ojos contaban una historia que sí lo era, y él no se iría sin escucharla. Por un largo momento, Adrián no dijo nada. Simplemente observó a Lucía. Observó la manera en que ella se mantenía unida con hilos invisibles que parecían listos para romperse al menor toque. Ariadna tarareaba suavemente para su conejo, golpeando sus zapatos minúsculos contra las patas de la silla, ajena a la tormenta formándose a su alrededor. El contraste hizo que el pecho de Adrián se apretara dolorosamente. ¿Cuántos momentos como este ya se había perdido? ¿Cuántas memorias se habían escurrido por sus dedos sin que él siquiera lo supiera? Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primera risa. 2 navidades enteras sin saber que tenía una hija en el mundo. «No tan sencillo», repitió él suavemente, instándola a continuar. Pero la mirada de Lucía cayó a la mesa, sus pestañas temblando. Ella parecía alguien de pie al borde de un precipicio, sin saber si debía retroceder o finalmente dejar caer la verdad. Antes de que ella pudiera hablar,
Ariadna extendió la mano y colocó su conejo en el regazo de Lucía, como si sintiera que su madre necesitaba consuelo. Entonces, sorprendiendo a ambos, se inclinó hacia Adrián y susurró: «Mama va a plorar aquest matí». La respiración de Lucía se contuvo, y ella, rápidamente, presionó un dedo en los labios. «Ariadna, cariño». Pero la niña solo parpadeó inocentemente, inconsciente de la manera en que sus palabras minúsculas agrietaban algo pesado entre los adultos. Adrián sintió una ola de protección tan fuerte que lo sorprendió. Él nunca había sentido este tipo de impulso en relación con nada. Ningún negocio, ninguna conquista, ninguna victoria, nada se comparaba al instinto de proteger a esta niña y a la mujer a su lado. El café a su alrededor parecía haber bajado el volumen. La música navideña ahora sonaba distante. Las conversaciones de otros clientes se volvieron solo murmullos indistintos. Era como si el universo hubiera creado una burbuja a su alrededor, aislándolos en su propia realidad privada, donde verdades hace mucho tiempo enterradas finalmente necesitaban ser exhumadas. «Lucía», dijo él gentilmente, inclinándose ligeramente hacia adelante, pero manteniendo distancia respetuosa, «no estoy aquí para pelear contigo. Solo necesito entender por qué no fui informado». Ella finalmente alzó los ojos. No estaban enojados, estaban cansados, heridos y cargando más peso del que él había imaginado. Había círculos oscuros bajo ellos, marcas de noches sin dormir y preocupaciones que ella había cargado sola. «Tu te'n vas anar, Adrián. Tú te fuiste, Adrián. Vas marxar sense mirar enrere. Vaig pensar que desapareix ser era el que volies. Vaig pensar que no volies estar lligat a mí». Sus palabras eran en catalán, el idioma que siempre usaban en momentos íntimos, cuando el corazón hablaba más alto que la razón, y cada palabra cortaba. Y entonces, cuando me di cuenta de que estaba esperando, su voz se quebró y ella inhaló bruscamente, luchando para mantener la compostura frente a Ariadna. «No sabía cómo contactarte. Cerraste todas las puertas. Cambiaste de número. Tus asistentes tenían órdenes de no pasar llamadas. Era como si hubieras borrado nuestra historia entera». Adrián sintió la verdad posarse como una piedra en su estómago. Él había cerrado puertas, sí, ocupado persiguiendo éxito, ahogándose en conquistas para olvidar el dolor de perderla. Después de la ruptura, se había sumergido en el trabajo como un hombre poseído. Expandió sus negocios a 3 nuevos países. Cerró acuerdos que los expertos decían ser imposibles. Se volvió aún más rico, aún más poderoso. Pero nunca imaginó que habría consecuencias así, tan grandes, tan profundas, tan transformadoras. «Lo intenté una vez», continuó Lucía, su voz quebrándose. «Cuando tenía 3 meses de embarazo, fui a tu oficina, pero tu nueva secretaria dijo que estabas en Tokio y que no recibirías mensajes personales. Y yo miré a esa mujer, a esa oficina enorme y fría, y me di cuenta de que habías seguido adelante, que yo sería solo una complicación inconveniente en tu nueva vida». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Lucía, pero ella las limpiaba rápidamente, intentando esconderlas de Ariadna. «Entonces decidí», susurró ella. «Decidí que si tú no querías saber de mí, no sabrías de ella tampoco. No hasta que yo estuviera segura de que podría proteger su corazón. No hasta que yo supiera que, si volvías, sería porque realmente querías, no por obligación». Adrián sintió como si alguien hubiera perforado su pecho y arrancado su corazón. «Lucía, si yo hubiera sabido...» Ella levantó una mano deteniéndolo. Tenía miedo, Adrián, miedo de que volviera solo por responsabilidad. No quería que Ariadna se sintiera como una obligación. Necesitaba proteger el corazón de ella, y el mío. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Ariadna bostezando, extendiendo los brazos hacia el cielo, atrayendo los ojos de ambos. Ella miró a Adrián y sonrió, una sonrisa pequeña y soñolienta que lo desarmó instantáneamente. «Mamá», susurró ella mirando a Lucía primero, luego a Adrián. «Pot seure amb nosaltres». Lucía se congeló. Adrián también. Era una pregunta tan simple, pero cargaba la esperanza y la incertidumbre de 1000 verdades no dichas. Ariadna esperó, sus manitas agarrando su conejo nuevamente,
sus ojos grises grandes y llenos de expectativa inocente. Ella no entendía la gravedad del momento, no comprendía que estaba pidiendo que dos mundos separados se unieran nuevamente. Y así, la decisión recayó enteramente sobre Lucía, si mantendría el pasado enterrado o abriría una puerta que podría cambiarlo todo. Sus labios se separaron, su respiración irregular, sus ojos alternando entre su hija y el hombre que ella una vez amó. El hombre que una vez la hizo creer en finales felices antes de enseñarle que algunos amores no están hechos para durar. Y Adrián contuvo la respiración, esperando que ella decidiera si él era bienvenido en este primer momento de su nueva realidad. La barista trajo las bebidas, rompiendo la tensión temporalmente. El chocolate caliente de Ariadna vino con una pequeña galleta en forma de estrella espolvoreada con azúcar. Ella aplaudió de alegría, momentáneamente distraída, pero Lucía continuaba inmóvil, sus ojos aún fijos en Adrián, buscando algo: sinceridad, compromiso, alguna garantía de que él no destruiría el frágil mundo que ella había construido para su hija. Y entonces, tan suavemente que él casi no la oyó, ella dijo: «Pots quedarte, per ara. Puedes quedarte, por ahora». Adrián no dijo nada por un momento. Simplemente sostuvo aquellas 3 palabras como si fueran el regalo más precioso que jamás había recibido. «Pots quedarte, per ara». Puedes quedarte, por ahora. Lentamente, respetuosamente, él sacó la silla y se sentó. La mesa pequeña los mantenía cerca, pero no incómodamente. Ariadna miró entre los dos adultos con una sonrisa satisfecha, como si supiera que había orquestado algo importante. «¿Agrada el chocolate?», susurró ella a Adrián, como si fuera la pregunta más importante del mundo, sus ojos grises brillando con curiosidad infantil. Él sonrió, sintiendo su corazón derretirse. «Sí, mucho. Especialmente aquí, en este café». Ella sonrió triunfantemente, como si hubiera descubierto una verdad escondida. «Mama també, però ella sempre agafa l'especial que fa olor de flors. Es lavanda», explicó Lucía en voz baja, un leve color subiendo a sus mejillas. Ella siempre se ponía así cuando la pillaban en pequeños detalles personales. Adrián asintió gentilmente, el recuerdo inundándolo. «Solías beber eso cuando estabas estresada. Decías que el olor te recordaba al jardín de tu abuela en Girona». La sorpresa parpadeó en los ojos de Lucía. Por un momento, sus hombros se relajaron y sus ojos brillaron con algo que él no veía hacía años. No perdón, todavía no, sino reconocimiento. El recuerdo de que, una vez, él realmente la conocía. Realmente prestaba atención a los pequeños detalles que hacían de ella quien era. Cayeron en un silencio frágil, roto solo cuando Ariadna intentó soplar su chocolate caliente y salpicó un poco en la mesa. Lucía alcanzó las servilletas, pero Adrián fue más rápido, limpiando gentilmente el derrame antes de que pudiera alcanzar el vestido de Ariadna. Su mano rozó los deditos de la niña, y ella rió con el toque suave. «Ets suau», dijo ella con admiración. «Con mama». Lucía se congeló nuevamente, sorprendida no por la observación de Ariadna, sino por lo verdadera que era. Adrián, todo líneas afiladas y autoridad decisiva, era de repente alguien lo suficientemente suave para hacer reír a una niña. Ella observó mientras él interactuaba con Ariadna, notando cosas que la sorprendieron. La manera en que él se agachó al nivel de sus ojos al hablar, cómo él esperaba pacientemente cuando ella luchaba para encontrar palabras en castellano, ya que hablaba principalmente catalán en casa. Cómo sus ojos se iluminaban con genuina alegría con cada sonrisa de ella. Este no era el Adrián que ella había dejado ir. O tal vez sí, pero ella nunca había visto este lado de él porque él nunca había bajado sus defensas lo suficiente. «Ariadna», comenzó Lucía cuidadosamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Adrián es algú que mamá coneixia abans». Adrián es alguien que mamá conocía antes. La niña inclinó la cabeza, sus rizos balanceándose. «¿Como un amic?» Una larga pausa. «Sí», susurró Lucía, aunque la palabra cargaba mucha más historia de lo que Ariadna entendía. «Como un amic molt especial». Ariadna pareció satisfecha. Alcanzó una galleta polvorón de la cesta que la barista había traído. La partió por la mitad con manos pequeñas pero determinadas
y luego ofreció el trozo más grande a Adrián. «Pera tú». El pecho de él se apretó con el gesto. «Gracias», dijo él en voz baja, aceptándolo gentilmente como si fuera algo sagrado. Lucía observó el intercambio, algo cambiando dentro de ella. Ella había construido un muro alrededor de su corazón, protegiéndose y protegiendo a Ariadna de la posibilidad de ser heridas nuevamente. Pero observar a este hombre poderoso ser completamente desarmado por una galleta partida por la mitad, ofrecida por una niña de 2 años, era difícil mantener las defensas en alto. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Adrián suavemente, aunque probablemente ya estuviera haciendo los cálculos en su cabeza. «2 años y 4 meses», respondió Lucía, su voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de él se cerraron brevemente. 2 años y 4 meses. 9 meses de embarazo antes de eso, lo que significaba que Lucía descubrió que estaba embarazada solo unas semanas después de que se separaron. Él había pasado 2 años y 4 meses sin saber que tenía una hija. «¿Cuándo?», comenzó él. Luego se detuvo, reformulando. «¿Cuándo es su cumpleaños?». 15 de agosto. Ella nació durante el Festival de la Asunción. La voz de Lucía tembló ligeramente. «Fue un día caluroso. Yo estaba sola en el hospital. Bueno, no completamente sola. Mi hermana Clara estaba allí». Adrián tragó con dificultad, imaginando a Lucía pasando por el parto sin él, sosteniendo la mano de Clara en lugar de la suya, mirando el rostro de su hija recién nacida por primera vez, sola, sabiendo que el padre no estaba allí y no sabía que ella existía. «¿Fue difícil?», preguntó él, su voz ronca. Lucía soltó una risa amarga, pequeña. «¿Dar a luz?». «Sí, pero la parte más difícil fue cuando la enfermera preguntó si quería llamar al padre. Le dije que estaba viajando por negocios, más fácil que explicar la verdad». Ariadna, ajena a la conversación pesada de los adultos, balanceaba las piernas y tarareaba suavemente una canción que Adrián reconoció. El Petit Vailet, una canción de cuna catalana tradicional. Su voz era dulce, ligeramente desafinada de la manera que solo los niños pequeños pueden ser, y absolutamente perfecta. «¿Le cantas?», observó Adrián, una afirmación más que una pregunta. «Todas las noches», confirmó Lucía. «Las mismas canciones que mi abuela me cantaba. El Cant dels Ocells, el Noi de la Mare, el Desembre Congelat». Adrián recordaba cómo Lucía hablaba de su abuela, la matriarca de la familia que la crió en Girona, después de que sus padres murieran en un accidente de coche, cuando ella tenía solo 7 años. La mujer que le enseñó que la familia no se trataba solo de sangre, sino de quién aparecía, quién se quedaba, quién amaba sin condiciones. Y ahora Lucía estaba haciendo lo mismo por Ariadna, pasando tradiciones, creando recuerdos, construyendo una base de amor inquebrantable. «Se parece a ti», dijo Adrián suavemente. «La forma de la cara, la sonrisa, la manera en que inclina la cabeza cuando está pensando. Pero tiene tus ojos», respondió Lucía, y había algo en su voz, no rabia, pero tal vez resignación. «Desde el momento en que nació lo supe. El médico la puso en mis brazos y ella abrió los ojos, y eran tus ojos mirándome de vuelta». Eso fue difícil. Lucía miró a su hija, amor desbordando en cada parte de su expresión. Al principio, sí. Cada vez que ella me miraba, te veía a ti. Recordaba lo que perdimos, lo que elegimos dejar ir, pero entonces ella se convirtió simplemente en ella misma. No tú, no yo, sino Ariadna. Y sus ojos se volvieron solo suyos. Ariadna terminó su chocolate caliente, dejando un pequeño bigote marrón en su labio superior, que la hizo parecer aún más adorable. Ella miró por la ventana hacia la calle, donde las luces de Navidad centelleaban contra el cielo oscurecido. «Mama l'arbre gran?», preguntó ella esperanzada. «¿Podem anar a veure l'arbre gran?». La petición era clara incluso para quien no hablaba catalán. Ella quería ver el gran árbol de Navidad. Y de repente, el momento pareció suspendido en posibilidades. Lucía dudó, sus ojos encontrando los de Adrián. Él podía ver la guerra sucediendo dentro de ella, la parte que quería proteger a su hija, protegerse a sí misma, mantener todo como estaba, seguro y conocido. Y la parte que recordaba cómo él solía mirarla, cómo la hacía sentirse vista y comprendida
de una forma que nadie más había logrado. «Podemos ir», dijo Adrián cuidadosamente, sin prisa. «Ver el árbol, los tres. Pero solo si tú quieres, Lucía. Solo si tú estás cómoda. No estoy intentando forzar mi camino de vuelta a tu vida. Solo quiero conocerla, estar presente, si tú me permites». El café a su alrededor continuaba su vida normal. Parejas reían, familias conversaban, la música navideña sonaba suavemente. Pero para ellos tres, el mundo se había reducido a esta decisión, este momento, esta elección. Ariadna miró entre los dos adultos. Entonces hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Ella se deslizó fuera de su silla, caminó alrededor de la mesa con pasos pequeños pero determinados y extendió una mano a Lucía y otra a Adrián. «Els dos», dijo ella con la convicción simple de una niña. «Mamá y...». Ella pausó, dándose cuenta de que no tenía nombre para él. Adrián se arrodilló al nivel de ella, su corazón latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que todos podían oírlo. «Puedes llamarme Adrián», dijo él gentilmente, «si está bien con tu mamá». Ariadna probó el nombre. «Adrián». Entonces sonrió satisfecha. «Mamá y Adrián. Anem». Y en ese momento, con la mano de una niña conectando dos corazones rotos, Lucía tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Está bien», susurró ella. «Podemos ir a ver el árbol, juntos». Ayudaron a Ariadna a ponerse su abrigo rojo, Adrián sorprendiéndose a sí mismo al arrodillarse naturalmente para ayudar con la cremallera, mientras Lucía arreglaba el gorro de lana de la niña. Se movían alrededor uno del otro con una familiaridad extraña, como bailarines que habían aprendido los pasos hace mucho tiempo y cuyos cuerpos aún recordaban la coreografía, aunque sus mentes hubieran olvidado. Cuando salieron del café, el aire frío de diciembre los envolvió. La nieve había comenzado a caer más pesadamente ahora, copos grandes y suaves que se posaban en los hombros de Ariadna como pequeñas bendiciones. «¡Neu!», gritó Ariadna encantada, estirando los brazos y girando en círculos. «Mira, mamá, Neu». Adrián la observó, un nudo formándose en su garganta. Esta niña, su hija, girando bajo la nieve en Barcelona, completamente ajena al hecho de que ella acababa de reunir dos mundos que habían estado separados por tanto tiempo. Caminaron hacia la plaza de Cataluña, donde el árbol de Navidad gigante dominaba la plaza. Las calles estaban llenas de familias yendo a la misa del Gal, la tradicional misa de medianoche. Grupos de niños cantaban cançons de Nadal, villancicos catalanes, sus voces elevándose en el aire frío de la noche. Ariadna, sin pensar, tomó la mano de Adrián con una y la de Lucía con la otra. Su manita era tan pequeña en la de él, tan confiada, tan perfecta. Él miró a Lucía por encima de la cabeza de Ariadna y vio lágrimas brillando en sus ojos. «Ella no conoce muchos hombres», explicó Lucía en voz baja. «Yo trabajo en casa como diseñadora gráfica. La mayoría de nuestros amigos son mujeres. Mi hermana, algunas amigas del parque. Ella no está acostumbrada a esto». «¿A qué?», preguntó Adrián gentilmente. «A tener un hombre presente, a tener a alguien». Ella se detuvo parpadeando para contener las lágrimas. «A tener algo que se parece a una familia completa». Las palabras cortaron hondo. «Lucía, lo siento mucho, por todo, por cerrar las puertas, por no estar allí cuando me necesitaste, por dejarte cargar esto sola». Ella no respondió inmediatamente. Continuaron caminando, Ariadna entre ellos, tarareando y señalando cada decoración que veía. Finalmente, Lucía habló. «Yo también tengo arrepentimientos. Debería haberlo intentado más. Debería haber ido a tu casa en lugar de solo a tu oficina. Debería haber dejado un mensaje con alguien más cercano a ti. Pero tenía miedo, Adrián, y orgullo, y estaba herida, y no sabía cómo alcanzar a alguien que parecía no querer ser alcanzado. Yo quería», admitió él, su voz quebrándose ligeramente. «Todas las noches durante 2 años, yo quería, pero me convencí de que estabas mejor sin mí, que yo era muy frío, muy obsesionado con el trabajo, muy roto para merecer a alguien como tú». «No estabas roto», susurró Lucía. «Estabas asustado. Había una diferencia». Llegaron a la plaza de Cataluña, y Ariadna jadeó ante la vista. El árbol de Navidad se erguía imponente en el centro de la plaza,
cubierto con miles de luces que parpadeaban en patrones sincronizados. Era el árbol más alto de toda Cataluña, con 31 metros de altura, una maravilla de luces doradas y plateadas que transformaba la plaza entera en algo mágico. «¡Gran!», gritó Ariadna, su voz llena de admiración. «¡Es tan gran!». Adrián la levantó en sus brazos sin pensar, un movimiento instintivo que sorprendió a ambos. Por un momento, Ariadna se quedó rígida, no acostumbrada, pero entonces se relajó contra él, sus bracitos envolviendo su cuello. «¿Pots veure la millor ara?», preguntó él suavemente. «¿Puedes verlo mejor ahora?». Ella asintió vigorosamente, señalando hacia la cima del árbol donde una estrella brillante centelleaba. «La estrella de Nadal», Lucía observó, su mano cubriendo su boca, lágrimas ahora corriendo libremente. Ver a Ariadna en los brazos de Adrián, ver cuán naturalmente él la sostenía, cómo ella confiaba en él, a pesar de conocerlo hacía solo una hora, era demasiado. Era todo lo que ella había deseado secretamente, pero tenía demasiado miedo de esperar. Familias se aglomeraban alrededor de ellos tomando fotos, niños corriendo y riendo. Un grupo de músicos callejeros tocaba «Fum, fum, fum», un villancico catalán tradicional, y algunas personas comenzaron a cantar. «¡Mama, foto!», demandó Ariadna alegremente, señalando a las familias que tomaban fotos. «Volem una foto». Lucía dudó, pero Ariadna ya estaba tirando de Adrián más cerca. «Els dos, mama, vine aquí». Un transeúnte se ofreció para tomar la foto, y antes de que Lucía pudiera protestar, Ariadna había orquestado todo el arreglo. Ella se sentó en los brazos de Adrián, una mano en el hombro de él, la otra extendida hacia Lucía, tirándola para más cerca. «Mama, més a prop», más cerca. Lucía dio un paso, luego otro, hasta que su hombro rozó levemente el de Adrián. Ella podía sentir su calor a través de los abrigos de invierno. Podía sentir el olor familiar de su colonia, mezclada con nieve y algo únicamente suyo. La cámara hizo clic, capturando no solo una imagen, sino un momento que ninguno de ellos olvidaría. No era perfecto. Ariadna estaba en medio de la risa. El cabello de Lucía estaba despeinado por el viento, y Adrián parecía más emocional de lo que le gustaría admitir. Pero para él, era la foto más perfecta del mundo. Cuando el extraño devolvió el teléfono de Lucía, Adrián miró la imagen. Allí, congelada en el tiempo, había algo que se parecía a una familia, imperfecta, complicada, rota y remendada, pero real. «Lucía», dijo él en voz baja, Ariadna aún en sus brazos, pero ahora distraída por el árbol. «No quiero interrumpir la vida que has construido. No quiero causar confusión o dolor, pero quiero estar aquí. No por deber, no por culpa. Quiero conocerla. Quiero conocerte de nuevo también, si tú me permites. Despacio, cuidadosamente, solo si tú me dejas». La nieve continuaba cayendo, suave y silenciosa, como si contuviera la respiración esperando su respuesta. Alrededor de ellos, Barcelona celebraba, inconsciente del pequeño milagro desarrollándose en medio de la multitud. Lucía miró a Ariadna, que presionaba la mejilla contra el tronco brillante del árbol, tarareando para sí misma, completamente contenta. Entonces miró de vuelta a Adrián, y por primera vez aquella noche realmente lo vio. No al hombre que la lastimó, no al multimillonario implacable, sino al hombre que una vez la hizo reír hasta dolerle la barriga. El hombre que memorizó cómo ella bebía su café. El hombre que ahora sostenía a su hija como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. «Me lastimaste», susurró ella, su voz temblando pero firme. «Cuando te fuiste, fue como si una parte de mí hubiera sido arrancada, y cargar a Ariadna sola, dar a luz sola, cada primer momento sola». Ella pausó, limpiando lágrimas. «Fueron los días más difíciles de mi vida». Adriana sintió aceptando cada palabra como merecida. «Pero», continuó Lucía, respirando profundamente, «veo la manera en que la miras. Veo cómo fuiste gentil, paciente, presente en esta última hora. Y tal vez todos merezcan una oportunidad de intentar de nuevo, de arreglar lo que se rompió, por ella, si no por nosotros». El pecho de él se apretó. «No voy a desperdiciar esto, lo prometo».
Lucía asintió incierta pero dispuesta, dando un salto de fe que la aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Vamos a hacer esto un paso a la vez, sin prisa, sin expectativas, solo ver qué pasa. Ariadna corrió de vuelta a ellos y agarró ambas manos nuevamente, balanceando sus brazos alegremente. «Som un equipara», declaró ella orgullosamente. «Somos un equipo ahora». Y en ese momento, bajo el brillo de las luces de Navidad, con nieve posándose en sus hombros y el árbol más grande de Cataluña brillando detrás de ellos, Adrián se dio cuenta de algo profundo. Él había entrado en aquel café solo, un hombre perseguido por arrepentimientos y lo que podría haber sido. Pero no estaba caminando hacia el futuro de esa forma. Él tenía una hija. Él tenía una segunda oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, tendría nuevamente a la mujer que nunca dejó de amar. La noche apenas comenzaba. Capítulo 2. Memorias y milagros. Decidieron caminar por las calles del Barri Gòtic en lugar de volver inmediatamente a casa. Ariadna estaba llena de energía, a pesar de la hora tardía, corriendo adelante para mirar escaparates decorados y luego volviendo corriendo para asegurarse de que ambos adultos aún estaban allí. «¿Ella siempre tiene tanta energía?», preguntó Adrián con una sonrisa, observándola girar en círculos. «Por la noche, sí», rió Lucía. «Es como si la idea de dormir la ofendiera personalmente. Tengo suerte si se apaga antes de las 10. Pasaron por la Fira de Santa Llúcia, el tradicional mercado de Navidad que existía desde 1786. Cientos de puestos vendían de todo, desde adornos de árbol hasta los famosos caganers, las pequeñas figuras catalanas que son parte única de las tradiciones navideñas de la región. Ariadna se detuvo frente a un puesto que vendía figuras de pesebre. Sus ojos se fijaron en una pequeña estatuilla de un ángel con alas doradas. «Ángel», susurró ella con admiración, señalando. El vendedor, un hombre anciano con mejillas rosadas y una sonrisa cálida, se inclinó. «¿T'agrada, petita?». Ariadna asintió tímidamente, escondiendo la mitad de la cara en el abrigo de Lucía. Antes de que Lucía pudiera decir cualquier cosa, Adrián ya se había acercado. «¿Cuánto cuesta?». «Adrián, no necesitas…», comenzó Lucía. «Lo quiero», dijo él simplemente, su voz gentil pero determinada. «Por favor». El vendedor envolvió el ángel cuidadosamente en papel de seda y se lo entregó a Adrián, que inmediatamente se arrodilló y se lo ofreció a Ariadna. «Para ti», dijo él suavemente. «Un ángel para un ángel». Los ojos de Ariadna se abrieron de par en par. Ella tomó el envoltorio con reverencia, como si sostuviera algo mágico. «¿Per a mí? ¿Per a tú?». Ella lo abrazó contra el pecho. Luego, sorprendentemente, se inclinó y besó la mejilla de Adrián. «Gracias, Adrián». Él se congeló, completamente desarmado por el gesto simple. Cuando miró a Lucía, vio que ella también estaba luchando contra las lágrimas. Continuaron caminando, Ariadna ahora sosteniendo su nuevo tesoro con una mano y agarrada al abrigo de Adrián con la otra, como si hubiera decidido que él era oficialmente parte de su mundo ahora. «Ella no suele abrirse así», dijo Lucía en voz baja, mientras Ariadna estaba distraída mirando un escaparate. «Generalmente le lleva semanas entrar en confianza con nuevas personas. Tal vez ella sienta algo», sugirió Adrián cuidadosamente. «Los niños tienen intuición para estas cosas, ¿no?». «Tal vez», admitió Lucía, «o tal vez ella solo reconozca sus propios ojos reflejados de vuelta hacia ella». Llegaron a una pequeña plaza donde un grupo estaba cantando villancicos. Ariadna se detuvo, fascinada por la música. Entonces, para sorpresa de todos, ella comenzó a cantar, su vocecita dulce uniéndose al coro en El Desembre congelat. Adrián observó, maravillado. «¿Tú le enseñaste eso?». «Mi abuela solía cantármelo», explicó Lucía, su voz suave con recuerdos. «Pensé que Ariadna debería conocer estas canciones también. Nuestras raíces, nuestra cultura. Es importante, especialmente ahora que tantas tradiciones se están perdiendo». «Siempre fuiste así», dijo Adrián, una pequeña sonrisa tocando sus labios. «Conectada a la historia, a la tradición. Es una de las cosas que amaba en ti. ¿Cómo hacías que el pasado pareciera vivo y relevante?». Lucía lo miró sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «¿Amaba? ¿Tiempo pasado?». Él encontró sus ojos. «Amo»,
Tiempo presente. Nunca paró Lucía, ni un solo día. El mundo alrededor de ellos pareció desaparecer. La música, las personas, hasta Ariadna por un momento, todo desapareció excepto esta confesión suspendida entre ellos. Adrián, comenzó Lucía, pero no sabía cómo terminar. Había tanto por decir, tanto por perdonar, tanto por reconstruir. Lo sé, dijo él rápidamente. Sé que no tengo derecho a decir esto, no después de cómo terminamos, pero mereces saber la verdad. Siempre lo mereciste. Antes de que Lucía pudiera responder, Ariadna volvió corriendo, tomando ambas manos. «Ting Fred», dijo ella temblando ligeramente. «Tengo frío». Inmediatamente ambos adultos entraron en acción. Lucía apretó la bufanda de Ariadna mientras Adrián se quitó sus propios guantes y gentilmente los puso en las manos pequeñitas de Ariadna. Eran absurdamente grandes en ella, pero ella rió encantada balanceando las manos enormes. «Guants gigants», guantes gigantes. «Deberíamos llevarla a casa», dijo Lucía verificando su reloj. «Ya pasan de las 9. Estará exhausta mañana». «¿Dónde vivís?», preguntó Adrián. «Gracia. No muy lejos de aquí». Ella dudó. «Yo... Puedes caminar con nosotras hasta el metro si quieres». Era una pequeña invitación, pero significaba todo. «Me gustaría eso», dijo él suavemente. Caminaron hacia la estación de metro, Ariadna ahora más callada, su cuerpo comenzando a mostrar señales de cansancio a pesar de su determinación de permanecer despierta. A cada pocos pasos, ella frotaba los ojos con los guantes enormes de Adrián, haciendo a ambos adultos sonreír. Finalmente, ella extendió los brazos hacia Adrián. «Amunt». Él miró a Lucía buscando permiso. Ella asintió, y él la levantó en sus brazos. Ariadna inmediatamente reposó la cabeza en su hombro, su ángel de papel de seda aún apretado en una mano. «¿Cansada?», susurró él. «No», mintió ella, sus ojos ya cerrándose. En minutos, ella estaba durmiendo, su peso pequeño y confiado contra él. Adrián miró a Lucía, sus propios ojos brillando con emoción no dicha. «Ella confía en ti», susurró Lucía, admirada. «Ella es perfecta», respondió Adrián, su voz espesa. «Vosotras dos sois perfectas». Caminaron en silencio por un tiempo. Solo el sonido de sus pasos en el pavimento y la respiración suave de Ariadna entre ellos. Cuando llegaron a la estación de metro, Lucía se detuvo. «Adrián, sobre lo que dijiste antes». Él esperó, casi no osando respirar. «Yo tampoco paré nunca», admitió ella, tan bajo que él casi no la oyó. «De amarte, de pensar en ti, de desear que las cosas fueran diferentes». Su corazón se detuvo. «Lucía, pero eso no lo hace más fácil», continuó ella, lágrimas en su voz. «No borra el dolor o el tiempo perdido. No responde cómo llegamos aquí o cómo seguimos adelante». «Entonces vamos a descubrirlo», dijo él con urgencia. «Juntos. No estoy pidiendo que me perdones inmediatamente o que volvamos a ser lo que éramos. Solo estoy pidiendo una oportunidad para conocer a nuestra hija, para ser parte de su vida, y tal vez, si tú estás dispuesta, para ganar nuevamente tu confianza». Ariadna se removió en sus brazos, murmurando algo incomprensible en su sueño. Lucía miró a la hija de ellos, después de vuelta a Adrián. «Una oportunidad», dijo ella finalmente, «pero por las razones correctas, por ella. Y si en cualquier momento siento que no estás totalmente comprometido, si siento que es obligación en lugar de amor, se acaba. ¿Entendido?». «Entendido», prometió él. «Tienes mi palabra». Ella asintió. Después gentilmente tomó a Ariadna de sus brazos. La niña se removió pero no despertó, ajustándose al nuevo abrazo. «Llámame mañana», dijo Lucía, sacando una tarjeta de presentación de su bolso con una mano. «Podemos conversar más sobre cómo funcionará esto, sobre lo que Ariadna necesita saber, sobre...». Ella pausó. «Sobre todo». Adrián tomó la tarjeta como si fuera oro. «Llamaré, prometido». Se quedaron allí por un momento más, ninguno queriendo ser el primero en partir. Finalmente, Lucía se giró hacia la entrada del metro. «Lucía», llamó él. Ella se detuvo mirando por encima del hombro. «Gracias», dijo él simplemente, «por esta noche, por darme una oportunidad, por ella».
Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Feliz Navidad, Adrián. Feliz Navidad, Lucía». Y entonces ella se fue, desapareciendo en las escaleras con su hija dormida en sus brazos. Su hija. De ellos. Adrián se quedó allí por mucho tiempo después de que ellas partieron, mirando la tarjeta de presentación en su mano, sintiendo su peso, su promesa. Entonces, por primera vez en 2 años, sonrió. Una sonrisa real, genuina, llena de esperanza. Él ya no estaba solo. Tenía una hija. Tenía una segunda oportunidad. Y mañana comenzaría el trabajo de probar que merecía ambas. La nieve continuaba cayendo sobre Barcelona, transformando la ciudad en un país de las maravillas de invierno. Y mientras Adrián caminaba de vuelta por las calles, no sintió el frío. Sintió solo calor. El calor de la posibilidad. El calor de la esperanza. El calor de un futuro que finalmente parecía brillante. Su vida había cambiado para siempre aquella noche de Navidad, y no podría estar más agradecido.